Dale. Perfecto. Se ve, se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha Bien, bien. vamos a continuar. Vamos a continuar con el último reacción, la última reacción de vínculo, que es la vertical. Ya hicimos esta 2, ya hicimos el par, ya hicimos la horizontal, vamos con la reacción vertical. Por lo tanto, sacamos el vínculo, como siempre, y ponemos en evidencia la vertical. No importa el sentido, obviamente. Y ahora, el vínculo que tenemos que poner acá es un vínculo de segunda especie. ¿Y cómo es? Qué tema, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Vamos a buscar uno de acá. Como un empotramiento guiado, pero horizontal. Exactamente, habíamos hecho exactamente un empotramiento guiado. Ese es el nombre técnico, no lo había mencionado. Es un empotramiento guiado, pero en forma vertical. Por lo tanto, acá vamos a tener un empotramiento guiado en forma vertical. Por lo tanto, vamos a tomar, este es un valor muy pequeño. Otra forma de dibujarlo sería así. Termina ahí. Ese es el empotramiento, entonces saco el empotramiento, pongo el empotramiento guiado y la fuerza la pongo acá. Es exactamente lo mismo, ¿no? Esta distancia es muy pequeña, el empotramiento guiado está pegadito ahí. Por lo tanto, sigo teniendo el empotramiento y ahora tengo un vínculo de segunda especie. Y obviamente, como habíamos dicho, la intersección de estos dos vínculos determinan el punto impropio de la chapa 1. Y esta chapa, obviamente, es la chapa S1, S2, S3. A12, A23, impropio. Bien, entonces, ya sabemos que la chapa S1, ya lo habíamos hablado, tiene un punto fijo impropio en esta dirección. Pasante, este punto impropio, le pasa un vínculo de n-1 condiciones de vínculo, este de segunda especie, le pasa pasante por la articulación A1,2 para obtener el punto fijo de la chapa S2. Entonces, esta dirección pasante por A1,2, esta es la dirección de la biela que le transfiere la chapa S1 a la chapa S2. ¿Sí? La chapa S3 tiene un punto fijo en la intersección de los dos vínculos de primera especie y le pasa a la chapa S2 una biela, n-1 condiciones de vínculo. ¿En qué dirección? En la dirección de las bielas, de la articulación entre ambas. Esta es la dirección de la biela que le transfiere la chapa S3 a la chapa S2. En la intersección de las dos bielas está el punto fijo de la chapa S2. Por lo tanto, la intersección de estas dos bielas es un punto fijo impropio en este sentido. ¿Se comprende? El concepto es siempre el mismo. Por lo tanto, la chapa S1, como tiene un punto impropio, y la chapa S2 también tiene un punto impropio, su desplazamiento va a ser así o así. Esta parte de la chapa y S2 se va a desplazar así. O todo esto, y esta partecita de la chapa S2, va a ser este movimiento, para abajo o
para arriba. Fíjense, entonces, S1, S2, por acá. Empiezo por la chapa S1. Le voy a dar un desplazamiento vertical para abajo. ¿Hasta dónde? Hasta la articulación A1, 2. Ese es S1. Pero fíjense, este es S1'. Todos estos puntos, perdón, hasta donde termina S1, hasta acá, todos estos puntos se van a desplazar Eta. Ahora fíjense que la chapa S2, como tiene un punto impropio en esta dirección, también se tiene que desplazar igual. Y como este punto que estaba acá se desplazó acá, A1, 2, la chapa S2 se va a desplazar desde ese punto, desde la articulación A1, 2, hasta donde termina. Fíjense que termina desplazándose lo mismo. Y está muy bien, porque ambos tienen un punto impropio. Siempre desde la articulación a donde termine. Y acá fue a parar la articulación entre ambos. ¿Sí? Ahora fíjense, la chapa S3, si esta chapa S2 se mueve para acá, para abajo, la chapa S3, ¿se acuerdan? Por las bielas, o puede girar así, o puede desplazarse una respecto de la otra, si lo permitía el vínculo, o está S2. Fíjense que cuando se desplaza S2, el punto fijo de la chapa S3 está acá. O sea que este puede rotar, pero no es compatible con el movimiento de esta chapa. Esta chapa puede bajar y esta subir, o se puede mover S2 sola sin que S3 lo advierta. Y se puede mover, porque cuando yo moví S1, arrastro a S2 por la articulación A1, 2, y el punto impropio de S2 va a hacer que se muevan igual, o sea que estas dos se van a mover así, y esta no se puede mover para arriba ni para abajo, porque lo impide los vínculos. Lo impide los vínculos, no puede hacer. Ahora, si la chapa S2 girara, sí podría girar. Si la chapa S2 girara, la chapa S3 también podría girar. Si gira para un lado o gira para el otro, eso ya lo vimos, se puede dar. Pero acá, en este caso, yo desplazo S1, arrastra a S2, y S3 no lo nota. Esto ya lo vimos cuando sacábamos este vínculo y desplazábamos S3 y S2 no lo notaba. Esto es exactamente lo mismo que plantear sumatoria de fuerzas en forma perpendicular, NN, en forma perpendicular a la biela de la chapa S1 y la chapa S2. O sea, concuerda con las ecuaciones que veníamos planteando de equilibrio. Por lo tanto, la chapa S3 no lo va a notar. Entonces tengo solamente la chapa S1 y tengo la chapa S2. Y la ecuación es más que sencilla. ¿Qué tenemos? X1 menos X1 por este desplazamiento, que es este, la de 20 kN, este par, como este se desplaza y no gira, este no genera trabajo. Tenemos la fuerza de 20 kN en el mismo sentido. Tenemos la carga distribuida, que es esta, más 10 kN por metro por 2 metros, es la resultante por este desplazamiento, más 10 kN sobre metros, es esta carga de la chapa S2, por 1 metro, es la resultante por ese desplazamiento, que es este, de la elástica vertical. Todo esto
es igual a 0. La chapa S3 no lo nota. Y obviamente el desplazamiento, la elástica horizontal, es nula. Entonces, tengo todos los desplazamientos iguales, igualadas a 0, me da que x1 vale 50 kN en el sentido abultado. Es compatible el desplazamiento respecto de los vínculos, como nosotros lo hacíamos para calcular las ecuaciones relativas. Hacíamos sumatoria de fuerzas perpendiculares a la biela de la chapa S1, S2, o de la chapa S3. Ya de la chapa S3 lo hemos hecho, ahora es de la chapa S1 y S2. Ve que todos los conceptos cierran, ¿no? Vamos a seguir. Ahora bien, ya hice todos los vínculos externos, los 5. Ahora voy a plantear el esfuerzo en una de las bielas. Les dejo como ejercitación la otra biela. Entonces, si yo quiero plantear y quiero saber el esfuerzo de una de las bielas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacarla y ponerla en evidencia. Voy a decir X7. Nombre así. Entonces puse la biela en evidencia, el esfuerzo de la biela en evidencia. En este caso puse que es tracción. Entonces ahora tengo que renombrar las chapas. Ojo que acá que cambia. La chapa S1, esta chapa es la chapa S2, esta chapa que va desde acá a acá, que une la chapa S2 con esta, es la chapa S3, y esta es la chapa S4. ¿Se ve eso? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, Perfecto. Por lo tanto, ahora tengo 4 chapas y tengo que determinar los polos de las 4 chapas. S1, como tiene un empotramiento, S1 está fija. Así que S1 no me interesa. Ahora, A12 es coincidente con el polo de la chapa S2. Esto ya lo sabíamos. Ahora, la chapa S4 tiene el punto fijo acá, en la intersección de los vínculos de primera especie. Bien, entonces, la chapa S2 tiene un punto fijo, le pasa N-1 condiciones de vínculo, le pasa una biela desde acá, pasante por la articulación. Ahora, esta articulación es la articulación A2-3. Y esta articulación es la articulación A3-4. Esta es la chapa S2. Entre S2 y S3 tengo una articulación, es A2-3. S3 y S4 tengo una articulación, es A3-4. Y esto, obviamente, son dos fuerzas, son magnitudes estáticas. Entonces, la chapa S2 le transfiere una biela a la chapa S3 desde su punto fijo pasante por la articulación A2-3. O sea que esta es la biela que le transmite la chapa S2 a la chapa S3. Ahora, la chapa S4 le transfiere a la chapa S3 desde su punto fijo pasante por la articulación A3-4. La articulación entre ambas. Punto fijo propio pasante por la articulación. Esta es la biela que le transfiere la chapa S4 a la chapa S3. En la intersección
de las dos bielas, la que le transfiere S2 y le transfiere S4, va a ser el punto fijo, va a ser el punto fijo de O3. Entonces ya tenemos S2 con su punto fijo, S3 con su punto fijo y S4 con su punto fijo. Y S1 está fija, por lo tanto, no genera trabajo. Siempre el mismo concepto. ¿Dónde están los puntos pasantes por la articulación? En este caso la articulación es propia, entonces va en la dirección de la articulación propia. En este caso, ¿se acuerdan? Era punto fijo, pasante por la articulación, en este caso la articulación es impropia, entonces en la dirección de la articulación. Siempre es el mismo concepto. Por lo tanto, ubico dónde están los puntos fijos. Acá está O2, acá está O3 y acá está O4. Por lo tanto, empiezo por uno de los extremos, empiezo por S2. S2 voy a hacerla girar esto, así, tac. Esta es S2 y este es el giro de S2. Fíjense que tienen un punto, una articulación entre A2-3, este punto va a ser la articulación A2-3. Cuando giró S2, este giró para acá y A2-3 bajó este poquito, Por lo tanto, la chapa S3 va a ir desde la articulación a su polo, va a girar desde su polo. Entonces va a girar desde su polo a la articulación A2-3. Es esta, por lo tanto, esta es el giro θ 3. Ahora bien, es el giro de la chapa S2, esta es S3. ¿Sí? Ahora, S4, este punto que está acá, es A23. Es A34, perdón, A34, y es un punto fijo. Si este es un punto fijo, la chapa S4 tiene un punto fijo acá, por S3, y tiene un punto fijo acá, que es su propio punto fijo. Una chapa en el plano tiene dos puntos fijos, por lo tanto S4 es una chapa fija. Por lo tanto, si es una chapa fija y si gira respecto de O4, pasante por su articulación, ¿dónde está la articulación A34? La articulación A34 coincide con el punto fijo O3. Por lo tanto, es de acá a ahí. Y si es una horizontal, no tiene movimiento. Si yo no veo que está fija, si yo la planteo en la elástica vertical, me voy a dar cuenta que la chapa S4 no se mueve. Bien, por lo tanto, entonces tengo que se mueve la chapa S2 y la chapa S3. Si se fijan, y solo veo la chapa S2 y S3, es el caso este. Y si es así, es un arco triarticulado que tiene sus tres articulaciones alineadas y por lo tanto se mueve. Esto se va a mover así o así. En este caso lo planteé para abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, de la chapa S2, esta es O2 segunda
coincidente con O3 segundos. Forma perpendicular hasta donde S2 va hasta acá, por lo tanto va hasta acá. S2 gira respecto de su punto fijo hasta donde termina. Esta es S2 segunda y este es el giro O2. O3 es esta es la chapa S3, va a girar respecto de ese punto, pero acá en la elástica horizontal es un punto, así que directamente no lo veo. Esa es la elástica, las dos elásticas, vertical y horizontal, para determinar X7. Bien, entonces planteo la ecuación de trabajo. Tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, S2 va a girar, entonces como siempre tengo 10 kilonewton-metros por un metro, es la fuerza, por la distancia al polo, 0,5 metros, por θ2. Va en la misma dirección, es positiva. Fíjense, X7, una parte de X7, una de las dos fuerzas, porque es un par, son dos fuerzas, perdón, una está en S4, en la chapa S4, y otra está en la chapa S2. Voy a tomar la chapa que está, la fuerza que está en la chapa S2. Fíjense que este punto de la chapa S2 se desplaza esto. Entonces, si el desplazamiento es para acá y la fuerza es para allá, es negativa, es X7 por este desplazamiento. Y este desplazamiento que es igual a 1 metro por θ2. Ahora fíjense, de la X7, la que está en la chapa S4, como la chapa S4 está fija por tener dos puntos fijos y no tiene desplazamiento, esta de X7 no genera trabajo. Por lo tanto, terminé. Como esta está fija, esta triangular y esta fuerza no generan trabajo, y como S1 está fija, este par, esta fuerza y esta carga distribuida no genera. Por lo tanto, esta es la ecuación y da que X7, X2 y X2 es igual a 0, X7 es igual a 5 kN. ¿Sí? Bien. Vamos a lo que es más heavy, que es el momento, el corte y el normal. Profe, una Sí, pregunta. sí, yo sigo, sí, dale, decime. En el ejercicio, el de arriba, es el anterior. S3 está fijo por la misma razón que vimos en el último ejercicio. Tiene dos puntos fijos. S3, si vos te fijás, vamos a dibujarlo. Yo lo analizo no por los puntos fijos en este caso. Acá cuando planteo los puntos fijos es muy obvio, se ve muy bien dónde está el punto fijo de S3 y el de S4 y es coincidente con la articulación, entonces tiene dos puntos fijos, lo ves perfecto. En este caso, la mejor forma de verlo, a mi criterio, más que por los puntos fijos, obviamente está fijo, mi criterio es que si esta chapa S1 y S2 tienen un punto impropio, horizontal, esto se va a mover así para arriba o para abajo, ¿no? Si se mueve esta chapa S1 y S2, fíjate, si yo hago este movimiento, vamos a dibujarlo de nuevo, si yo hago esto,
Ahora muevo la chapa S1 y S2. ¿No? Estoy moviendo esto, por lo tanto esto es lo mismo, ¿no? Estoy moviendo este. Fíjate que cuando lo muevo, la chapa S3 no lo nota. Esto, como es movimiento muy chiquito, no lo está notando. Y esta chapa no puede irse para arriba, porque se le impide el vínculo. Ni tampoco puede irse para abajo, porque también se le impide. Entonces está quieta. Cuando ¿No puede girar? lo haces. Claro, puede girar desde este punto, pero ¿cuándo Claro. giraba desde este punto? Giraba cuando la otra chapa contigua giraba para el otro lado, que era en este caso, Ah, ok. que podía girar para un lado. Si una la hacía girar para un lado, la otra sí giraba para abajo. Si esta la hacía girar para Ah, ok. allá, esta iba a girar así. Pero acá en este caso, como tengo estas dos bielas y esta se desplaza para acá, solamente esta se va a quedar quieta, porque esta la voy a desplazar. Que es coincidente con lo que nosotros decimos, hacemos la relativa, hacemos sumatoria de fuerzas, esta chapa S1 y chapa S2, sumatoria de fuerzas de la chapa S1, S2, perpendicular a la dirección NN igual a 0. Hacemos que se mueva S1 y S2 respecto de S3 que no la tocamos. Es lo mismo que pasa acá. ¿Y qué es lo mismo que pasaba en dónde? En este caso que habíamos visto. Acá, la chapa S3, íbamos a calcular X4, digamos el punto fijo O2, el punto fijo de la chapa O3 es impropio en este sentido, por lo tanto la chapa S3 se desplazaba de esta manera. Y fíjate que acá la chapa S2 tiene un punto fijo acá. Si esta giraba así, esta capaz que podía hacer esta, pero como tiene un punto impropio, horizontal, la chapa S3 solamente se puede correr para acá y para allá. Y si te fijas, cuando vos la corres para arriba o para abajo, muy poquito, la chapa S2 no lo nota. Por lo tanto, acá es la misma ecuación que planteábamos, sumatoria de fuerza perpendicular a las bielas de la chapa S3. Es el mismo concepto, pero ahora para la chapa S1 y S2. Es el concepto que siempre nosotros estábamos tomando, es la ecuación relativa entre chapas. Acá en este caso, la chapa S3, acá en este caso, la chapa S3 era lo mismo, la chapa S3 se va a desplazar así. Y la chapa S2 no lo va a notar. Es el mismo concepto. ¿Sí? Sí, Hay que sentarse y hacerlo. Y ahí te va a cerrar un poco más. Pero es el mismo concepto que veníamos haciendo. Si vos te fijás, si vos esto lo haces con alambrecitos, por ejemplo, en la articulación, y acá le pones dos puntos fijos, le pones un punto fijo acá, y cuando corras esto, la chapa S1 y S2, la chapa S3 no lo va a notar. Es una de las cosas que quiero hacer más adelante, que siempre quise hacer hace muchos años y no lo hice, es hacer esta misma estructura con alambres y con las bielitas y demás, y moverlo, ponerle un punto fijo, clavarle algo, y mover esto y fijarse que la S3 ni se mueve. O al revés, esta S1, S2 y mover S3. Por eso planteamos esas ecuaciones nosotros de equilibrio. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, tenemos que seguir, pero bueno, cuando lo plantees te vas a dar cuenta. No, Pero sí, sí. entendí. Perfecto, perfecto. Te agradezco. Bueno, vamos entonces a plantear los diagramas de momento corto y normal. No vamos a hacer los diagramas, sino vamos a determinar el valor de uno de los esfuerzos en un punto. Habíamos dicho que ese punto iba a ser acá, en el medio de
el vínculo de primera especie y la fuerza. ¿Cómo hago para poner en evidencia el momento en este punto? El momento flexor. ¿Cómo hago para ponerlo en evidencia? What? ¿Hola? ¿Una articulación propia? Una articulación propia. Muy bien. Una articulación propia y pongo el momento. Perfecto. Me sale, bueno, es así, ¿no? Lo estamos mirando así, ese es M. M de momento. Yo generalmente a un par hago esto y a un par de pares le hago esto como para que sepan que es diferente. ¿No? Pero ahí está. Con una articulación propia. Muy bien. Entonces, chapa S1. Chapa S1 fija. Ni siquiera la veo. A1, 2. Chapa S2. Chapa S3. Articulación, chapa S4. Ojo. Con 4 chapas. A1, 2. A2, 3 impropio. Bien. S1 toda fija, por lo tanto, el punto fijo de la chapa S2 es este punto. El punto fijo de la chapa S4 es este. Me falta el punto fijo de la chapa S3. O2 le transmite en la dirección de las bielas desde su punto fijo una biela. Esta es la biela que le transmite la chapa S2 a la chapa S3. Ahora, la chapa S4 le transfiere una biela, N-1 condiciones de vínculo, en la dirección de la articulación entre ellas. Esta es la biela que le transfieren 4 a 3. La intersección entre ambas me determina el punto fijo de la chapa S3. Profe, no tenemos en cuenta la articulación esa del par. Sí, muy bien, pero muy bien. Muy bien, claro, tengo 4 chapas. Mire que le dije, ojo, que tenemos 4 chapas. Eso estar atento. Muy bien, me gusta que me corrijan cuando me equivoco. Entonces, esta es la chapa S4 y esta es la chapa S3. O sea que no le transfiere 4, 4 le transfiere a 3 respecto de esta articulación, no de esta articulación. Muy bien, esta es la articulación, muy bien, eso estar atento. Esta es la articulación A3-4. Entonces, es desde el punto fijo, pasante por la articulación, esta es la biela, desde el punto fijo, pasante por la articulación, esta es la biela que le transfiere 4 a 3. Ahí está. Y esta es la biela que 2 le transfiere a 3. Perfecto. Entonces, la intersección es el punto fijo O3. Muy bien. Exacto. Me iba a dar una incoherencia total, así que muy bien corregido. Entonces, ya tengo los puntos fijos. Como vieron, es muy metódico. Como es tan metódico, continúo haciendo lo mismo pensando que era la chapa S3 era todo esto y no había una articulación, había 2 chapas. Bien. Entonces, ya tengo los puntos fijos de la chapa S2, de la chapa S3 y de la chapa S4. Voy a empezar por uno de los extremos, voy a empezar con la chapa S2. Este es el punto fijo de la chapa O2 y este O3 coincidente con O4. Esta es O4. Y esta es coincidente O2 con O3. Bien. Entonces, ¿qué hago? Giro la chapa S2, su punto fijo. Giro la chapa S2. Vamos a girar para el otro lado. Nunca lo giro para el otro lado. Ahora lo voy a girar para el otro lado. 2, 3, sí. Vamos a girar para el otro lado. No siempre lo giro para abajo, vamos a girar para arriba. Ahí está. S2, tita 2.
S2', ¿no? Esta es la chapa S2. La chapa S2 con la chapa S3 va a girar desde su punto fijo y va a ser paralela a S2. Va a ser paralela a S2. Por lo tanto, paralela a S2. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Esta es la chapa S3' y este es θ3. Bien, perfecto. Vamos a la elástica horizontal. Está perpendicular. Perpendicular a esta o perpendicular a esta. Chapa S2 forma perpendicular desde su punto fijo. ¿Dónde está acá? Es esta. Está perpendicular. Voy con la perpendicular hasta el punto fijo O2. ¿Hasta dónde? Hasta donde termina, que sería esta parte. Esta es la chapa S2. Segunda. Y la chapa S3 forma perpendicular con la chapa S3 respecto de su polo, sí, con otro color. La chapa S3 va desde acá hasta acá, ¿no? Hasta acá. Entonces, S3 segunda va a ser esta. Esta es S3 segunda y ese es θ3. Y esta es la articulación a 3, 4 segunda. Entonces la chapa S4 va a girar respecto desde su polo, pasante por la articulación, ¿no? Pasante por su articulación, desde su polo, hasta donde termina. Este es S4 segunda, ¿sí? Y este es θ4. Listo. ¿Sí? Bien, entonces, planteo la ecuación. Si dejamos tiempo para consulta de los TP. Bien, entonces. Carga distribuida con el giro. Negativo es contrario, 10 kN sobre metro por 1 metro es la resultante por 0,5 de θ2. Más esta resultante, 10 kN sobre metro por 3 metros dividido 2, es la resultante por el desplazamiento 1 metro por θ3. Bien, vamos con la carga de 20 kN. 20 kN, este es el desplazamiento de 20 kN. Entonces, es contrario, menos 20 kN por 1 metro, 2 metros de θ2. No, de S3 de θ3. Bien. Y después tengo, fíjense, tengo un par y tengo un par, porque es un par de pares. El momento es un par de pares. Por lo tanto, este momento está en la chapa S3 y este momento está en la chapa S4. ¿Sí? Esta articulación se movió desde acá a acá. Por lo tanto, este está en S3, en la chapa S3, y este está en la chapa S4. Entonces, vamos por el que está en la chapa S3. Fíjense que el giro hace así, y es contrario al de S3. Por lo tanto, es negativo. Es menos M por θ3. Magnitud estática, magnitud cinemática. Vamos a este. Este gira así, está en la chapa S4, gira así, contrario al giro de S4. Entonces, menos θ4. Todo esto es igual a 0. Bien. Entonces, tenemos θ2, θ3 y θ4. ¿Qué relaciones tenemos? θ2 y θ3, esto ya lo vimos 50 veces, θ2 y θ3 son
iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tengo entre θ3 y θ4? Esta es θ4, esta es θ4, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué relación tengo entre θ3 y θ4? Esta relación me la va a dar este desplazamiento de la articulación A3-4, que es el de las dos chapas. Fíjense, yo digo 1 metro, 2 metros, hasta 20, y la articulación está a 2,5 metros. Esto son 2,5 metros. O sea que este desplazamiento es 2,5 metros por θ3. 2,5 metros por θ3. Este desplazamiento es 1, 2, este está en la mitad, esto es 1 metro, 2,5 de θ3. Ahora, este desplazamiento para la chapa S4 es 0,5, es esto, 0,5 por θ4. Entonces, ese desplazamiento es 0,5 por θ4. Es la relación que hay entre θ3 y θ4. ¿Por qué? Porque es este desplazamiento que comparte la chapa S3 con la chapa S4. Esta es la relación que tengo que poner acá. En θ4 es 2,5 dividido 0,5 y es igual a tanto θ3. Entonces en θ4 pongo θ3. Y anulo todos los θs. Me va a dar, acá 5 tengo θ3. 5 θ3 es, claro, pues 0,5, sí. Es 5 θ3 igual a θ4. Entonces acá pongo 5 θ3. Y fíjense que θ2 y θ3 son iguales, anulo los θ3 y hago la ecuación. Y me da tanto que el momento es igual a menos 5 kN. Ya veo directamente el resultado. ¿Sí? En vez de poner, yo puedo poner M, puedo poner el momento por un delta tita. Y ese delta tita es entre las dos chapas, es este giro. Yo puedo hacer esta ecuación, y esta ecuación es θ1 menos θ2. Pero para no plantear esto, que siempre se confunden, porque es el ángulo que gira una chapa respecto a la otra, yo prefiero hacer, como es un par de pares, un par y otro par. Un par que está en la chapa S3 y un par que está en la chapa S4. ¿Sí? Yo prefiero así y así no se confunde. Bien, vamos al corte. El corte en este mismo punto. El corte, para poner el corte en el mismo punto, lo pongo en evidencia. ¿Y cómo lo pongo en evidencia? Con dos bielitas. Esas dos bielitas son bielitas muy chiquitas, ¿no? Son dos bielitas chiquitas, verticales. Esta es el corte. ¿Sí? Bien, chapa S1 está fija, A12, chapa S2, chapa S3, chapa S4. S4, el punto fijo, es acá. Este es el punto fijo de la chapa S2. S2 le transfiere en A23, impropio horizontal, impropio horizontal. Esta es la biela que le transfiere 2A3. Y fíjense que el punto fijo de la chapa S4, pasante por la articulación. Esta articulación que ven acá es A34 impropia en esta dirección. En esta dirección, porque las bielitas están así. Si esto yo lo amplío, las bielas están así.
Así pongo en evidencia el corte. Por lo tanto, es pasante por la articulación, en la dirección de la articulación, y obviamente va a estar el polo en lo mismo, es coincidente con el anterior. El polo O3 va a estar acá, porque esta es la biela que le transfiere 4 a 3. ¿Sí? Voy a poner acá. A3, 4, impropio. Bien, lo mismo, S1 es fija, por lo tanto no va. Vamos a poner los puntos fijos O2, punto fijo O3, coincidente con O4. Hago girar S2, S2, tita 2, lo puedo hacer girar para arriba o para abajo, ya lo saben. S3, el punto fijo es acá, es paralela. Siempre lo mismo, si se fijan, es tan metódico todo, paralela. ¿Hasta dónde? Hasta dónde termina, hasta acá. O sea que este punto va a ser este desplazamiento, este es S3', tita 3. Bien, en forma perpendicular. Este es O2 coincidente con O3 segunda. Forma perpendicular, la chapa S2 va a girar. Forma perpendicular hasta donde termina, o sea, hasta acá. Esta es S2 segunda, tita 2. Bien. En ese S3, caso, S4 va a estar fija. en S4 va a estar fija. ¿Por qué? No sé, digo, porque, digamos, se podría mover. Digamos, Acordate que esta biela que está acá, que es muy chiquita, va a hacer que una se mueva para acá, otra se mueva para allá. ¿Sí? ok, ya está, ya lo vi. Gracias. ¿Está bien? O sea, esta se puede mover así o así. Si es que se mueven, vamos a ver. Entonces, vamos a la S3. S3 se va a mover en forma perpendicular respecto de su punto fijo, perpendicular a esta, su punto fijo hasta donde termina. S3 termina acá, ahí termina, porque este es muy chiquito. Ahí, sac. Este es S3 segunda y este es tita 3. Tita 2 y tita 3 obviamente son iguales. Ahora, si esta giró para allá, como estas son bielas, pasa el mismo caso de acá, en la asíntota, en la elástica horizontal. Por lo tanto, S4 se va a mover desde su punto fijo, o 4, con el mismo ángulo opuesto. Por lo tanto, S4 se va a mover así. ¿Hasta dónde? Hasta donde termina. Esta es S4. Esta es S4 segunda. Y esta es S3 segunda. Fíjense que es el mismo caso, nada más que como las bielitas son muy chiquitas, esto es muy chiquito, esto capaz que es ahí un poquito inclinadito, pero es casi recto. Pero es el mismo caso de acá. Esto se podría hacer una así, pero no se hace, digamos. Entonces es lo mismo. Si esta S3 giró para acá, S4 giró para acá. Así. S3 giró para allá y S4 giró para acá. Es exactamente lo mismo. ¿No? Entonces ese es tita 4. Por lo tanto, si este gira para allá y este gira para acá, porque tengo una articulación impropia, tita 3 y tita 4 son iguales. Y acá tita 2 y tita 3 son iguales. Por lo tanto, tita 2 es igual a tita 3 es igual a tita 4. ¿Sí? Bien, entonces, planteo de las ecuaciones.
Esto ya lo vimos, 10 kilonewton sobre metro por 1 metro por 0,5 metros de tita 2. La carga triangular, 10 kilonewton por metro por 3 metros, dividido 2, es la resultante, por 1 metro por tita 3. La carga de 20, la fuerza de 20, ¿Sería más... negativa, profe, la segunda? Sí, señor. Ya estoy perfecto. Veo que está muy atento. 20 kilonewton por esta de la chapa S3. Es 1 metro, 2 metros de tita 3. Y es positivo. Bien. Después, ¿qué tenemos? ¿Ves? Tenemos dos fuerzas de corte. Acá es lo mismo que le planteé de esta manera, que sería el corte por un delta desplazamiento. El delta desplazamiento sería todo esto, pero yo prefiero plantearlo como dos fuerzas, como es un par de fuerzas, son dos fuerzas. Voy a plantear esta fuerza, que es contraria, que está en S3, menos Q, ¿no? Es contraria, por 1 metro, 2 metros, 5, porque esta está justo en la mitad. Por 2,5 metros por tita 3. Y después tengo esta fuercita, que es contraria, porque la fuerza va para allá y el desplazamiento va para allá, por lo tanto es negativo. Q, la distancia es esto, que es 0,5 metros, 0,5 metros por tita 4. Todo esto es igual a 0. Tita 2, tita 3 y tita 4 son iguales, por lo tanto los puedo anular y me da que el corte es igual a 10 kilonewton. ¿No? Este es muy, cuando hacen pares, ya es monótono. Y como es monótono, a veces pasa como me está pasando a mí, que a veces me confundo en alguna que otra cosa, ¿no? Pero bueno, es como todo. Ya llega un momento que... El último, y ya vamos con otras consultas. Normal, el normal. Voy a plantear el normal en este punto, ¿no? Por el principio de los trabajos virtuales. Ahora lo pongo en evidencia. ¿Y cómo lo pongo en evidencia? Hago esto. Ahora las bielitas son horizontales. Entonces el normal es así. ¿No? Dos fuerzas. Entonces, S1 fija. A1, 2, S2, S3, S4. S4, O4. Coincidente con O2. A2, 3, impropio, horizontal. ¿Sí? Punto fijo, la biela que le transfiere la chapa S3 es la biela que le transfiere A23 respecto de su punto fijo pasante por la articulación. ¿Sí? Ahora, esta articulación A3,4 es impropia en esta dirección, porque las bielas son así. ¿Sí? Acá se complica. Entonces, la chapa S2 le transfiere a la chapa S3 una biela en esa dirección. Ahora la chapa S4 le transfiere también una biela. ¿En qué dirección? En la dirección de la articulación entre ambas chapas. Por lo tanto, la dirección es en esta dirección, pasante por la articulación. Esta es la biela que 4 le transfiere a 3.
en la intersección de las dos bielas tengo el punto fijo O3 impropio. Porque la intersección entre dos bielas paralelas es un punto impropio en esa dirección. ¿Sí? Y bien, ¿ahora qué hago? Fíjense, tengo que empezar por uno de los extremos. Puedo empezar por la chapa S2, y la chapa S2 va a girar, y la chapa S3 va a girar en forma contraria. Pero fíjense que si yo hago girar la chapa S2 y la chapa S3 va a girar así, no lo va a permitir los vínculos. Fíjense que si yo agarro y empiezo por la chapa S4, acá hay que pensar un poquito más, yo empiezo por la chapa S4, siempre tengo que pensar por los extremos. Y cuando está sola así, en los normales, si hay muy poquito, es preferible siempre empezar por los lugares donde tengo menos dificultad, ¿no? En este caso, fíjense que la chapa S4 tiene el punto fijo acá. No se puede desplazar para acá, porque lo impide. No se puede desplazar así, porque lo impide, pero sí puede girar. Pero si gira, si quiere girar la chapa S4, va a tender a tirar este punto para allá, y este punto para allá, para girarlo. Pero no puede girarlo porque este punto es fijo. Esto no puede hacer así. ¿Se fijan? No puede, se dice porque no lo permiten los vínculos. Ahora, fíjense, miren un poquito nada más, la chapa S3. La chapa S3 tiene dos bielas, una articulación en extremo impropia en esta dirección, y también el otro extremo tiene una articulación impropia en la misma dirección. Por lo tanto, la chapa S3 solamente se puede mover para arriba o para abajo muy poquito. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver solamente la chapa S3. Tiene, vamos a hacer grandes los vínculos. Fíjense, agarro la chapa S3 y la muevo para arriba. ¿Se fijan? ¿Cómo se puede mover la chapa S3? Porque tiene dos bielas acá en esta dirección y tiene dos bielas acá en esta dirección. Por lo tanto, se puede desplazar para arriba o para abajo infinitesimamente, ¿no? Un infinitésimo. Y si yo desplazo la chapa S3, muevo la chapa S3, S2 ni se entera. Y S4 ni se entera, porque cuando yo mueva S3 para arriba, estas dos bielitas van a hacer este movimiento y S4 no lo va a notar. Por lo tanto, la única que se mueve es la chapa S3. Esta es compleja. Y encima a esta hora, ¿no? La chapa S3 se va a mover para arriba este desplazamiento. Nada más. ¿Sí? Y como se va a desplazar solamente la chapa S3, tengo que plantear la carga distribuida, se va a desplazar para arriba y la carga es para abajo, así que es menos 10 kilonewton metros por 3 metros por 2 por ese desplazamiento, menos tengo esta fuerza, como esta no se va a mover, no genera trabajo, tengo esta fuerza que es N por el desplazamiento contrario. Esta.
se va con esta, y el normal es de 15 kilonewtons. Esta sí es un poco trabajoso en verla, porque tengo que tratar de ver qué chapa respecto de qué vínculos y qué extremos tiene para poder hacerlo mejor. Esta sí, les puedo decir, de todas las otras es la más compleja, por eso lo dejé a lo último. Bien, si lo miran tranquilos, queda grabado el video, si lo miran tranquilo, van a ver que todos los ejercicios que hicimos, todos, absolutamente todos, son muy metódicos. Y si aprenden a hacer una cadena abierta de 3 chapas con una articulación propia y una impropia, le va a salir cualquier ejercicio. Si yo tengo que darle algo para hacer, yo les diría que empiecen, ya se los hizo el ingeniero Seinburten, pero si quieren, lo pueden seguir haciendo, es agarrar una chapa simplemente apoyada con una carga, esto se los hizo, hacer las 2 reacciones y hacer el momento en este punto. Por ejemplo, el momento del corte y el normal en este punto. Después agarrar 2 chapitas, lo cargan, esto lo saben resolver, y calculan el momento corte y normal y las reacciones de vínculo. Y después siguen y calculan para 3 chapas. Ya tienen toda la teoría, así que pueden hacer para 3 chapas. O, en este lugar, como les hice yo, ponen bielas. Articulación impropia. Lo cargan, resuelven todos los vínculos, como saben hacerlo, lo cargan con todo, con momento, con carga distribuida, con carga, y después lo resuelven por el principio de los trabajos virtuales. Se van a dar cuenta que si entendieron o comprendieron cómo es la metodología para poder sacar los puntos fijos, pueden resolver cualquier elástica. ¿Sí? Bien. Claudio, ¿estás por ahí? Acá estamos. Sí, sobre esto que vos le estabas diciendo, digamos, como a título informativo, tienen subido al campus el trabajo práctico de principio de trabajos virtuales. Este trabajo práctico no es de entrega obligatoria, por supuesto, al igual que el RAM, que tampoco es de entrega obligatoria, lo pueden subir y le hacemos las correcciones, pero digamos, no es de entrega obligatoria. ¿Y cuál es el sentido de que no sea de entrega obligatoria? Porque después de este trabajo viene otro trabajo práctico que es de línea de influencia, en donde tienen que volver a aplicar todos estos mismos conocimientos. Entonces, este TP es entrenamiento, digamos, pero no es de entrega obligatoria, pero por supuesto, el que tenga ganas, inquietudes, lo sube y se lo corregimos, ¿no? Por supuesto. El tema que sigue, como bien está diciendo Claudio, el tema que sigue es líneas de influencia. Para resolver las líneas de influencia, tenemos que plantear las elásticas. O sea, este concepto, esta es la base para poder desarrollar líneas de influencia envolventes. Después vamos a ver qué significa. Es algo más ligado a la realidad. En este caso, nosotros lo que estamos viendo parecía que es meramente teórico y es una forma de determinar las reacciones de vínculo y los esfuerzos por algo complejo como pensarían ustedes, pero es la base y la teoría para desarrollar líneas de influencia. Para poder hacer las elásticas y plantearlas, fíjense que nosotros tenemos que saber el análisis cinemático, hallar dónde están los puntos fijos. Como siempre les repetimos, todos los temas están concatenados.
siguen. O sea que un tema que no sabemos, el tema siguiente, si lo escuchamos más o menos, lo hacemos más o menos, el tema siguiente le va a ir más o menos menos. Todos los temas están muy, muy, muy concatenados. Y todos cierran con todos. Como le estaba comentando, que ahí nos estábamos planteando, por ejemplo, la ecuación de equilibrio relativo y da con lo que estamos planteando con las elásticas, ¿no? El mismo concepto, digamos. Así que, bueno, no lo entregamos, pero sepan que estos conceptos y estos ejercicios lo tienen que saber. Les repito, para mí tienen que hacer cosas básicas, ya tienen la teoría, Sí, ya tienen ejercicio. sí. También hacer este tipo de ejercicios, empezar a plantearlos y con más complejidad, y se van a determinar que es muy metódico. Sí, Sí, decías, Claudio, disculpa. No, que conceptualmente todos los que se dediquen a cuestiones estructurales, en la medida de que vayan avanzando con sus conocimientos y el día de mañana en su ejercicio profesional, el 80% de todos los análisis un poquito más sofisticados se hacen en base a teoremas energéticos. Y los teoremas energéticos utilizan el principio de los trabajos virtuales, ¿no? Porque, digamos, utilizan este concepto de la energía, digamos, la energía de deformación, la energía, digamos, toda la energía, y energía sale de estos conceptos, de trabajo virtual, de supongamos que se mueve, ¿no? Como les decía el lunes pasado el profesor, ¿qué es el principio de los trabajos virtuales? Bueno, el principio de los trabajos virtuales es partir de un supongamos que se mueve, ¿qué pasa si se mueve? Bueno, a partir de ahí surgen todos los teoremas energéticos, que son el 80% del análisis de todas las cuestiones de lo que es ingeniería estructural medianamente sofisticado, medianamente avanzada. Así que conceptualmente son cuestiones que van a poner cimientos, digamos, en lo que el día de mañana va a ser la formación, digamos, de posgrado de los que se dediquen a estas cuestiones. Así que Claro, ¿qué materias de posgrado se ve este y concepto? teoremas energéticos, digamos. Teoremas energéticos. Claro, teoremas energéticos, pero a partir de teoremas energéticos ves todo, o sea, ves dinámica, ves elemento finito, ves, Sí, sí. digamos, todos los conceptos de elemento finito con los que trabajan los softwares parten de teoremas energéticos. Claro. De Sí, igualar sí, el trabajo interior con el trabajo exterior, digamos, o sea, hacer algo parecido a lo que sería ¿cómo es el método de las fuerzas, ¿no? O métodos claro. No, estáticos. estamos Pero, diciendo el método de la fuerza, claro, no, pero lo que. que esas son cosas que van a ver más adelante, pero está muy Pero sí claro para que entienda que que quiere conceptualmente profundizar, esto es el claro, cimiento claro. al que le interese la estructura, por supuesto, va a haber un montón que se van a dedicar a otras cosas, pero a aquellos que le interese el campo de las estructuras, el 80% de los análisis un poco más sofisticados en cuanto a ingeniería estructural son en base a teoremas energéticos, que la base del teorema energético es este tema. Sí, a nosotros nos pasó, por ejemplo, resolver algunas ciertas estructuras que no podíamos no podíamos vincularlo mucho y tener que analizar los grados de libertad para que la estructura no se mueva y esté fija, ¿no? Claro. Porque no lo podíamos agarrar de varios lugares. Y es este concepto. Y yo me acordaba diciendo, ¿cómo puede ser? Sí, algo tan Pensar que no lo avanzado iba a que se ver, resuelva con digamos. algo que lo ves en Claro, estabilidad. exactamente, con algo tan básico que era el análisis sistemático de estabilidad, ¿no? Es un poco complejo lo que le estamos a veces diciendo, pero lo que queremos enfatizar y lo que quiere enfatizar más que nada Claudio, digamos, es que todos estos conceptos se terminan utilizando, son
son bases, ¿no? Sí. Por ahí no estrictamente este tipo de resolución, pero claro, con seguridad el concepto. Siempre, el concepto lo van a usar. Volviendo, ¿viste? El concepto lo van a usar. La raíz. Bien, yo por eso... Sí, había un par de consultas, pero por lo menos los que hicieron... Había un par de consultas. En el chat eran más consultas del tipo formal, digamos, y creo que... Bueno, te dejo la clase, y bueno, y yo no estuve leyendo, estuve enfocado en esto, así que no estuve leyendo lo que... Sí, que no sé si tendrán... Saca esto, poner o que... Claro, no sé si tendrán alguna consulta sobre la ejercitación, pero digamos, las consultas que estaban en el chat eran de temas formales, digamos, si el TP del RAM se entregaba o no se entregaba, digamos. No vi nada. Claro. Bueno, te digo, bueno, gente, preguntas, todas las preguntas de TP, lo que sea, lo que no se respondió y demás, ahora con Claudio. Yo ahí me saqué, no sé si querés poner una pantalla. ¿Están ahí? ¿Se fueron todos? No sé cuántos quedaron. Hola, ¿hay alguien? Se fueron todos. ¿Hay alguien? Sí, acá estamos. Estamos con lo que podemos. No, sí, hay un par, hay 13 personas. Perfecto. 13 una consulta 11. Formal más que nada. Sí. En mi grupo éramos 6 y ahora somos 3 y no tenemos tanto un acuerdo como para... Generalmente nos organizamos haciendo videollamada para hacer el TP entre los 3, pero por tema de horarios como que no llegamos casi a hacer todo.